Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast, capítulo de aniversario. Aquí vamos a celebrar 2 aniversarios en uno, ¿verdad? No había presupuesto para 2. No había presupuesto para hacer. No hubo presupuesto claro. para la fiesta. Haber sabido, mandó la invitación y me cuelo a la fiesta de Tangente. Hoy estamos aquí con los amigos de Tangente, Javier Soria. Daniel, gracias por venir, ¿verdad? Porque ya Muchísimas llevamos gracias, 3, no se vale. ¿verdad? No se vale. No se vale que no vengan a celebrar o a conmemorar nuestro aniversario. Aquí estamos, ¿verdad? Es un gusto, gracias, Robert. Bueno, ambos amigos, asesores políticos, analistas políticos más que asesores, es un tema de hacer análisis político y ahora de la radio al podcast. ¿Cómo fue eso, Javier? ¿Qué se sintió? Nos sacaron. Es que ese es el tema, eso te iba a decir yo. Empezamos por ahí. No fue, decidieron por nosotros, pero decidieron bien. Realmente nosotros teníamos un espacio en la radio bonito. Sabíamos que teníamos una audiencia que en el momento en que era claro que teníamos que salir, fueron los primeros que nos dijeron tienen que seguir. Nos tomamos 4 meses en volver a tomar el proyecto. Y definitivamente el futuro está aquí. A nosotros se nos cierra el espacio en radio, básicamente porque aquí en este país hay una asimetría. O sea, la audiencia no tiene el verdadero poder que debería de tener, y detrás de un producto que haces con audiencia viene la pauta. Nosotros, en el momento en que ya era una realidad que salíamos del podcast, y ahora se puede decir, nos enseñan métricas. Que vos sabes que las métricas en este país para medir audiencia, rating en televisión y radio son medio alquimia, pero hay. Y nosotros teníamos el share más grande de audiencia en la emisora en la que estábamos. Que no la vamos a mencionar porque Nunca diremos Radio propaganda. Infinita. Jamás vamos a hacer Radio Infinita. Es cierto, nos enseñan las métricas y teníamos el share de audiencia más grande. No éramos el prime time, que era con criterio en la mañana, pero nosotros en nuestra franja horaria competíamos mejor que el resto de radios en esa franja que tenía cobertura y de público la infinita. Y éramos el número 1 en ese share de audiencia. No es por eso que nos sacan porque básicamente en esta economía que no es tan sensible al público, a la audiencia, al mercado, hay gente que es incómoda con lo que uno dice, y entonces se utiliza la pauta, en vez de para seguir a donde hay audiencia, se utiliza para premiar a quien te soba la espalda y te la enjabona. Y esa es la misma razón por la cual también pues los de Con Criterio hacen su proyecto como lo hacen en su manera y ya no dependen de la pauta. Ahí está también Quique Godoy, ¿no? Quique se fue en esa colada también. Sí, y ha hecho una asociación muy interesante con Ben, que están haciéndola, están rompiéndola. Que es fantástico. Que yo creo que ese es el tema, o sea, empezamos a salir al mismo tiempo, vos, salimos con Tangente y sale también en esa Benkei que es otro, o sea, Benkei es una verdad, o sea, es el mejor en hacer análisis político con sarcasmo y con la crítica que la hace de un modo único. Y eso tiene un mercado, la gente lo sigue. Otra voz apagada, precisamente. Entonces, como te digo, tomaron la mejor decisión por nosotros, porque nos orillaron a esto. Y la verdad es que no esperábamos la acogida que ha tenido. Te lo digo con humildad, pero realmente también con convicción, porque es cierto. O sea, Métricas en Manos hemos sido el podcast número 1 del país, y no es normal que lo sea un podcast que habla de política. Y detrás de eso ha venido otro tipo de pauta. Una pauta que no te condiciona lo que vas a decir, sino que está ahí porque le interesa a la audiencia que vos puedes jalar, y ahí estamos. Nuestra recomendación de siempre: para hacer el amor con seguridad y responsabilidad, Masculán, un preservativo alemán que encuentra fácilmente en las tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Y eso es la historia que contar, que creo que es una historia interesante. Siempre se habla de Ángel González y por supuesto hay que darle con todo a Ángel González. Pero hay muchas de estas emisoras, de esta parte del espectro, que en muchos casos son casi regaladas. Hay una historia de corrupción ahí tremenda. O sea, esto no es la historia de los medios, y por eso se pueden permitir agarrar al mejor que hace parodia y política, como Benkei Chin, y sacarlo del medio y ahogarlo y demás, porque no responde a un verdadero sistema de competencia, sino que responde a unos intereses políticos. Por lo menos hay una parte donde si no te metes, ahí sí compites, si no te metes en ciertos temas, pero te metes en ciertos temas, molestas a cierta gente y condicionan pauta, fuentes muy específicas y muy concentradas,
condicionan pauta a esa clase de cosas. Si de verdad fuese un libre mercado, el mejor en lo que hace tendría que tener un espacio en medios tradicionales. En cambio, le acaban sacando. Y eso es lo que hay que entender, que en realidad el sistema de medios ahora se está rompiendo con esta clase de formatos. Pero el sistema de medios ha sido un sistema fuertemente intervenido. Y es fuertemente intervenido por lo público y por intereses políticos particulares. Sí, bueno, a mí me tocó vivirlo, ¿verdad? No lo que me han contado. Ustedes que están más patojos, ¿verdad? Y no han sido candidatos tampoco, no les ha tocado vivirlo, pero si uno no iba con Ángel González, al principio era regalado el tema, ¿verdad? Disfrazado ahí de un pagaré o algo, no sé, ¿verdad? Pero tenías anuncios. Yo, la primera vez por Jutiapa, pues no necesitaba del apoyo de Ángel, ¿verdad? Pero si no estás en los únicos canales que hasta la fecha siguen siendo televisión abierta, porque no nos hemos vuelto digitales, ¿verdad? Precisamente. Pero yo creo que en esta... Es que sí nos estamos volviendo, el punto es ese. Claro. El punto es... Nos volvimos digitales, digamos, nosotros, pero los canales siguen ahí. Y por eso van en picada. Pero es un poco de eso, o sea, digamos, está probado que los sectores que tienen una posición de dominio, de ese lado no viene la innovación. Rara vez el R&D, el Research and Development, la investigación y el desarrollo viene del que tiene una punta de dominio en el mercado, sobre todo cuando la tiene no compitiendo. Rara vez viene de a ese lado la innovación. Y eso está probado, eso es desde el cambio de matrices energéticas, tecnologías de transporte, productos, etc. Y te lo demuestra lo mala que es la tele abierta en este país. Es que es malísima. No necesita ser buena si tiene... Claro, pues si la producción que es comprar telenovelas mexicanas de cuarta generación y ponerte aquellas películas de los años 90 en doblado con español de México y... cuando todo el mundo sabe que el mejor doblaje es el español de España, ¿verdad? Claro. Eso no hay ninguna duda. Pues sabías que para Daniel Herring... No digas mentiras, es vas cierto. a decir mentiras. Sí, no, es cierto. A ver. No, es que estábamos Javier solo va a decir una mentira. La primera vez que hablamos de Star Wars estábamos hablando de los sables de luz. Sí. Y, ¿cuál? La cimitarra luminosa, dijo Daniel. Y todos así, ¿de qué está hablando este? Es falso. Cimitarra Falso. luminosa. Es falso. No es cierto, Daniel. No es cierto, no llamamos cimitarra luminosa a los A ver. Pero el punto es que es muy mala la producción y tiene que ver con alguien que no necesita competir, que solo tiene ese espacio, que sabe que tiene una audiencia bastante capturada hasta cierto punto, porque es gente que tiene su tele y solo conecta con esos canales que son todos suyos, y puedes ganar mucho dinero esforzándote poco. Claramente el que va a innovar en ese mercado no es el tipo que tiene el dominio del mercado gastándose poco, sino que va a ser el que está en la periferia siempre. El único que medio le rascaba al guito era el cable, que también ya... Pero igual, son ya cayó, tecnologías ¿verdad? que están en decadencia en todos lados del mundo. Y aquí han sobrevivido porque la cobertura digital no es... todavía hay lugares del país que están mal cubiertos. Entonces, es como una... O sea, es como cuando miras a los dinosaurios en el Cretáceo, ¿verdad? Algunos se van a convertir en pájaros, pero la mayoría se van a extinguir. Y fuiste con Ángel. ¿Te tocó ir? No, O sea, tuviste reunión con él, digamos. Mi en algún primer punto. campaña no, ¿verdad? Mi primer campaña que era en Jutiapa, la verdad es que me voy a ver demasiado viejo, ¿verdad? Pero no habían repetidoras, todos los canales no se miraban en Jutiapa se miraba el 2 y el 4 de El Salvador, ¿verdad? Entonces no, ahí eran un par de radios locales, era un poco más auténtico el tema, primera y segunda campaña. La segunda ya empezaban las repetidoras, ¿verdad? Pero no. Yo conocí a Ángel hasta la época de la UNE, donde la relación pues no era precisamente conmigo. Ahí ya el partido asigna quién va a tener. Pero digamos, la tuviste que relación, sentarte ¿verdad? a hacer ese ejercicio de hola, ¿qué tal? No, ¿Cómo tener que estamos? irlo a conocer, sí, realmente. O sea, la romería que había que hacer a Miami. Pero lo que pasa es que en aquel entonces, digamos, había que dar ciertas seguridades, como por ejemplo el eterno miedo al canal del Congreso, ¿verdad? Toda la vida la frecuencia, el canal 9, el temor de que el canal 9 se podía volver competencia de Ángel González. Qué ¿verdad? maravilla de tipo. 5 y 9, ¿verdad? Entonces el 5 lo tenía el ejército lo había dejado perder. ¿Se acuerdan ustedes que Portillo se lo entregó a la Academia de las Lenguas Mayas, ¿verdad? Y entonces había que ir a garantizar a Ángel que el 9 lo queríamos nosotros, el Congreso, ¿verdad? Porque estaba ahí, nadie lo usaba, ni sacaban la frecuencia a licitación, se decía que se le iban a dar a TV Azteca y aquellos miedos, entonces fuimos a aclararle, no tengas pena porque yo la quiero. La competencia. El miedo de él era competir entonces, con alguien, ¿verdad? al que el Canal 9 le quedara al Congreso para cumplir con el tema de la transparencia, para él era un alivio.
¿verdad? Se convertía en una alianza, Ya. ¿verdad? Garantizarle que yo me... ¿Y en el trato cómo es el tipo? Porque es alguien que no conocemos yo por lo menos, no conocemos su voz, casi no conocemos su aspecto físico. Lo que pasa es que, Ángel, acuérdate que en un principio incluso le decían, ¿cómo se llama? El fantasma, nadie lo conocía, no. Y ese es el error de esas grandes personalidades, cuando se dan a conocer es cuando empiezan a caer. Sí. ¿Verdad? No, un tipo bien caliente, amante de los vinos, de los buenos vinos, de los restaurantes, sabes que estoy en restaurantes, de buen comer, y por supuesto las relaciones públicas son parte de su vida, porque tiene canales en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero la joya de ¿verdad? la corona es Guatemala, ¿no? Lo que pasa La es joya de que la corona la es esposa es guatemalteca, ¿verdad? Y el tema de Pero los- en ningún otro país tiene el monopolio, digamos. Tiene Ah, los no, 4 es que nosotros canales somos un abiertos. país especial, ¿verdad? En materia de privilegios y monopolios, o sea, no por algo estamos en este tema de la ley de, La ley de competencia, competencia. como un tema no solo pendiente, sino urgente. Porque, Y además ¿sí? discutido de veras desde la desinformación. En todos los lugares donde la ley de competencia ha pasado, ha sufrido una resistencia de parte de los que no compiten. Eso es claro. De los de las posiciones de dominio. Sí, Claro. pero es un tema ya prácticamente evacuado. Ya casi que solo países de las Antillas no tienen ley de competencia, obviamente Cuba, y por ahí te va quedando. Bueno, incluyéndonos, ¿verdad? Sí, no, pero la forma como además el debate aquí se ha tratado de manejar es de una forma tan ridícula. No sé si lo has seguido. No, pero sí lo he seguido. básicamente Pero- el tema de la ley de competencia es el mercado local y la interacción en el mercado local. Y aquí te dicen que no necesitamos ley de competencia porque lo primero que hay que bajar son aranceles. Que es un tema válido, pero es un tema que va paralelo y es un tema aparte, o las cuotas de importación y todo eso. Entonces, sin duda creo que lo que ha abierto todo esto, porque todo está conectado a lo que estábamos hablando, Ajá. el tema de que Bernardo se colara segunda vuelta, con cómo se coló. Nosotros tenemos pocos datos en este país para hacer análisis, vamos, pero uno asume que no debe haber llegado ni al 50% de conocimiento en el momento de la primera vuelta, después se dispara. Ajá. Y que se colara a la segunda vuelta tiene que ver con el auge de estos medios, como lo que estamos haciendo nosotros, los podcasteros. Eso está interconectado. TikTok es tan viral. El Sí. TikTok también es sumamente viral. Y está interconectado con este tema de que hay gente que está cansada. Por eso ese clip de las farmacias Farmavalio pegó de la manera como pegó. Es un tema tan intuitivo. Vos podés ver ahí a un mono más rubio y al otro menos rubio discutiendo el tema de ley de competencia desde sus muladas y sus privilegios y lo que defienden. Y la gente lo mira y la gente no es tonta. Que eso es lo que estos asumen, ¿verdad? Y después viene alguien y te cuenta una historia hilada de por qué la medicina es cara. Y más cara que en el resto de países de América, que lo sabemos. Y pega de la manera nuestros como pegó. vecinos, ¿verdad? O sea, ya a la par ya el precio es... Y pega de la manera que pegó porque la gente sabe. O sea, es todos estos temas. Y eso, si querés, nos podemos ir al 2015. Todo esto que la sociedad guatemalteca sabe y solo se necesita que alguien lo enuncie. Es básicamente el mismo tema del emperador que va desnudo. Que todos lo ven desnudos, pero hasta que alguien dice... Hasta que el niño le dice, cuelgan ¿no? las bolas, Sí. ¿verdad? Entonces ahí es donde toda la madre dice, pues sí, ¿verdad? Las cuelgan y encima la tiene chiquita. Pero, y a eso Creo que el ya niño no lo llegó en parás. el cuento a ese detalle, pero bueno. Y a ella no lo parás, Aquí, o sea, después de eso nuestros puedes niños volver y dándose disciplinar detalle. a la gente y meterle miedo, que no hablen. Pero todos vieron las bolas chiquitas, ¿verdad? Entonces, Bueno, ley de competencia, 90 enmiendas y un montón listas más para entorpecer el tema, ¿verdad? Poca gente sabe que es el motivo por el cual la Cámara de Comercio se viene retirando CACIF, ¿verdad? ¿Qué te digo yo pasé por la Cámara en el 91, imagínate, ¿verdad? Y ahí se discutía, vámonos de CACIF por el tema de los aranceles. se han ido más de una vez, ¿verdad? Sí, van y vienen, los vuelven a esforzar, los vuelven a regresar. Y el tema sigue siendo el tema de aranceles, porque si yo consigo aquí en El Salvador, o en México, en Honduras, que están a paso peatonal, el producto a mitad de precio, pero con el arancel o con ciertas normas prohibitivas, no lo puedes traer. Y entonces no hay competencia, ¿verdad? Pero eso es parte, otra vez. Sí, o sea, sí, hay medidas para proteger algunas industrias que pueden ser interesantes para un país por las externalidades. Si piensas como estadista, que vos sos estadista y por eso realmente después no encontraste en tu generación espacio político. La gente te puede criticar a vos o te puede querer, pero no te niegan que vos hacías política. Hacía ¿verdad? política. Y desde la perspectiva de Estado. Tiene en algún caso, puede tener cierta lógica. No te estoy diciendo que hay que defender los aranceles,
pero puede tener cierta lógica que tengas una industria que es verdaderamente estratégica para el país, por lo que te puede generar. Por ejemplo, volumen de empleo de calidad, que eso es algo que está amarrado con lo que sucede en este país, que no tenemos... Alimentos se suele... sí, el tema de la soberanía alimentaria es clarísimo, o sea... industria militar también tiende a ser, claro, digamos, una claro, industria que se fomenta por supuesto, y tienen lógicas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el tema de los granos en Estados Unidos, en las grandes planicies, eso son subsidios. Hay gente que te dice, pueden quitar los subsidios y van a seguir teniendo la posición de dominio en el mercado que tiene el maíz americano. Pero el tema es que tiene cierta lógica tener barreras y proteccionismos y hasta subsidios para esas industrias. Pero aquí los tenés en industrias que no te generan esas externalidades que como estadista las estás buscando. Y hay que revisarlo. Pero eso no quiere decir que sea un tema que es, quitemos todos los aranceles y después hablamos de ley de competencia. No, por favor, o sea, eduquémonos un poquito. Y el tema es, bueno, es una de las leyes principales, es un tema pendiente, ¿verdad? La ley de competencia. Desde que hiciste la Constitución. Desde que hiciste la Constitución, ese es el tema, la ley de aguas. Pero tú que eres viejo zorro. Viejo zorro, por ya ahí. tengo. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Nunca. No, me quedó bien. ¿Te quedó bien? Lo acepto, Daniel. No, hombre, pues además lo dijiste tú, no lo dije yo. Pero, ¿tú habías visto esta clase de energía alrededor de la ley de competencia antes? ¿Crees que ahora sí? Porque digamos que no... Siempre se ha visto como súper lejos y un tema... Claro, porque... Y ahora sí está... Claro, esto del MP y todo esto lo ha frenado un tanto. Pero vamos, estos meses han sido de muchísimo avance, siento yo. Sí, lo que pasa es que antes el tema era la ley de aguas, ¿verdad? Y entonces era el tema que manteníamos y la ley de competencia no se le había dado... Todo el mundo hablaba, la ley de competencia, pero no... Es hasta este gobierno que la ley de competencia... Pero aguas no... Nunca salió adelante tampoco, ¿verdad? No, en la ley de aguas hay un problema enorme porque además de que cuando metes el proyecto aparecen 4, 5, 6 proyectos más para generar discusión o las enmiendas a lo que hay, también tenemos un problema serio que es los pueblos originarios, los pueblos indígenas que dicen nosotros somos los dueños del agua, no el Estado. Ahí fue donde yo la paré, ¿verdad? Cuando era presidente del Congreso, ya con la ley caminando, eso el otro, y aparece, ¿verdad? Los pueblos indígenas así, no queremos ley de aguas porque nosotros somos los propietarios. Bueno, pues si es el agua que les está... Siempre se ha hablado de que Totonicapán es muy conservador a la hora del tema del agua, y que ahí es donde hay una coincidencia con ciertos intereses económicos tradicionales, ¿verdad? Curiosamente, que es no tengamos esta clase de regulación que piensa en el agua del país como un todo, desde la perspectiva nacional, porque aquí cada uno tiene que tener como su reducto donde maneja el agua de su tierra, ¿no? O de la que pasa por su tierra. De la que pasa por su tierra. Y entonces ahí ese era el tema. Nunca había tenido la preponderancia, la importancia y el lugar que se le está dando a la ley de competencia, que urge en un mundo globalizado ya, sí. Y con una canasta básica que no la logramos parar desde hace muchos años. No es este gobierno, venimos, ¿verdad? No producimos lo que comemos. De hecho, ¿por qué? Y esto es una cosa que se pueden discutir y puede haber detractores de una ley de competencia, por supuesto, pero ¿por qué la piden los países cuando hacen, como la Unión Europea, cuando hacen un tratado de libre mercado? Porque hay empresas que no van a entrar a un país y no tienen ley de competencia. Porque dicen, la ley de competencia, por lo menos una buena ley de competencia, lo que hace es evitarte o tener una salida a prácticas anticompetitivas. Y la práctica anticompetitiva, para que la gente lo entienda, es el que está arriba en la montaña patea al que está debajo o le tira piedras al que intenta subir. No es una competencia justa, digamos. Sí. Entonces muchas empresas dicen, no, si yo no tengo mecanismos para denunciar que están coludiendo precios o que me están haciendo dumping o que están haciendo esta clase de cosas, no voy a entrar en un país. Y por eso lo pide un tratado de libre comercio. Otra vez es el ejemplo del clip de PharmaValue. En el momento en que él describe, el director de PharmaValue en Guatemala, describe, campeón, lo que me acabas de decir, de que te negas a venderme porque yo no me apunto a participar en un cártel de medicinas, te acabas de ganar una multa de competencia. Sí, ¿verdad, chatito? Malaya que no hay ley de competencia. Es exactamente eso que está diciendo. Bueno, es que la denuncia ahí era, yo quiero vender al precio justo, es decir, ganarme el porcentaje que me tengo que ganar. Era justo, al precio que yo quiera, pues, como empresario, eso es verdadera libertad, ¿va? Pero el proveedor me obliga a vender a lo que venden los demás. Ni siquiera era el proveedor. ¿No? No, lo que te dice este cuate era todos los distribuidores cartelizados. O sea, no es el proveedor. Básicamente es como, bienvenidos, hay espacio para todos. Siempre y cuando. No pasa nada.
es este precio. Que ese es un tema que en Guatemala, o sea, para llegar a lo que se está discutiendo, aparte son los intereses de las grandes farmacéuticas, que es un tema Big Pharma, es un tema que tiene su propia dinámica de energía en el mundo y todos los temas y los intereses que en los países de primer mundo, sobre todo, donde hacen desarrollo y hacen investigación, los intereses que pueden mover, la política, los subsidios, todo eso de tema de Big Pharma que desde el COVID es un tema a nivel mundial que se discute. Pero esos productores de fármacos, y sobre todo los más grandes aquí, no tienen que ver con el tema de la cartelización de los distribuidores. De los distribuidores. ¿Qué es lo que estaba denunciando este cuate? Bueno, pues es una ley a la que habrá que apoyar, empujar desde nuestro espacio, que esa ventaja sí. tiene este tipo de espacio, ¿verdad? Mientras Sí. más la saques a discusión, la gente va entendiendo la necesidad por ese tipo de Y hay leyes, mucho que ¿verdad? discutir, ¿eh? O sea, puedes meter la pata con una ley de competencia. Claro. Claro que hay un riesgo de que se convierta en un instrumento de abuso, como es la policía o como es el MP. Ajá. Pero no vas a no tener policía y no tener MP, porque potencialmente pueden abusar. Pero dicho eso, yo creo que por lo menos creo que no terminamos el año sin tener ley de competencia y ya es un avance. Sí. Ojalá con buenas enmiendas. Pero hay que hacerlo, digamos, porque a mí me metían miedo, por ejemplo, con la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Hasta me llevaron Bueno, ahora a que Colombia. dicen que Ajá. están a punto de declararla inconstitucional. Bueno, ese tema, esa amenaza venía desde que la estábamos aprobando. ¿Qué es inconstitucional? Bueno, metan ahí. Pero, ¿verdad? pero ahora Y se está dando. ahora una- ya que claro. ahora que ya todo se puede, entonces puede ser que. Pues No, me llevaban yo sabes a cómo lo veo, Colombia a como- demostrar que los amigos del presidente se quedaban con las fincas, con los caballos, y que por eso no debía de pasarla. No digo, no, hay que tomar medidas para que eso no suceda, pero no puedes dejar de pasarla. Eso es Y una en de términos las generales que no ha puedes sido tanto escándalo, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente, acababa de llegar al país cuando se estaba discutiendo, llevaba poco en el país cuando se estaba discutiendo esa ley, y era un escándalo tremendo, ¿verdad? O sea, era histriónica la discusión. Y ya después de más de una década en esto, no... O sea, el resultado sí, ha habido algún abuso seguramente. Algunos apartamentos que se han vendido que no se tenían que haber vendido. Pero vamos, en comparación, es casi como lo que pasa con casi cualquier cosa en este país, ¿verdad? Que algo de corrupción vas a ver. Una finca de caballos pura raza, se suspende la subasta y a los 3 días ya cambiaron los caballos. ¿Verdad? Por caballitos Y el criollos, tema es que han ¿verdad? sido jueces decentes, lo que has tenido hasta ahora, que ahora los están cambiando. Has tenido en ese juzgado jueces decentes y es un proceso que tiene sus propias garantías. O sea, no es como que te lo quitan y no puedes demostrar, sino que básicamente es un poquito la lógica de la ley de lavado, que es, tienes este dinero, dime dónde lo sacaste. Sí. Y tú llegas y todos los que tenemos dinero bien habido, ahí están, transferencias bancarias, esto viene de estos cheques, solo revíselos y ya verá que todo De tiene estos pagos, justificación. aquí están estas Y aquí están mis facturas y ya está. Entonces ahí no te pueden quitar absolutamente nada. Es como, mira, ¿y este millón? No, es mío. ¿Y dónde lo sacó? Es mío. Lo Mío tenía de guardado. Entonces dices, mira, tienes que demostrar de dónde viene esto, ¿verdad? O sea, eres tú el que no puedo entrar en tu casa que haya $5 millones y que tú no me sepas decir de dónde viene ese dinero. Entonces la carga de la prueba en ese momento pasa a ti. Es algo discutible, pero es como, es lo que le han aplicado a José Rubén Zamora, por ejemplo. Sí. Esa es la lógica. O la secuencia procesal, ¿verdad? Tal vez debiera aplicarse los que ya han sido vencidos en juicio, no sé. O sea, son debates. Son debates, No, mira, exacto. pero Sí. la estudiamos muchísimo. Ahí, digamos, nos pelaban. A mí todavía me dicen vendepatrias, ¿verdad? Porque yo descaradamente trabajé con la comunidad internacional, con las embajadas. Por supuesto, ahí, en lo que era el Salón del Pueblo, ahora se llama Profamilia o algo, ya vamos a criticar ese tema. Que esa ¿verdad? parte me gustó mucho de la entrevista que te hizo Daniel y que le hizo también a Mario. Ajá. La parte como ustedes jugaban con las asimetrías de información respecto a esas conversaciones que tenías con las embajadas. Sí. Especialmente el Templo Basílica de la Reforma, hoy trasladado a Cayalá. Cayalá. Sí, ustedes sí sabían manejar a esos congresos, ¿verdad? Bueno, yo en la primera entrevista con Daniel le conté la anécdota, me llama el embajador, nuestro amigo McFarland, Roberto, ¿cómo va tal ley? Si usted se viene a tomar un café a mi oficina, pasa mañana, ¿verdad? ¿Te acuerdas que contaba esa anécdota? Sí. ¿Verdad? Ahorita llego, ¿verdad? Sí. Entonces ya solo la expectativa de toda la prensa de a qué vino el embajador, ¿verdad? A tomarse un café y a la salida, pues no, Sí. quería platicar sobre cómo iba tal ley, nos tiene preocupados como gobierno, como país, esa ley realmente, y al día siguiente pasaba. Mario Taracena Mario era es de más otro estilo, descarado. ¿verdad?
estilos distintos. Me está diciendo aquel que tú tienes que hacer tal cosa y si no te va a meter el huevo. Entonces, yo soy los otros así. intermediario. Ay, ¿verdad? no. Me mandaron instrucciones y vienen en inglés, esas fueron formidables. Pasarle la historia, Marco, de ese tema. Pero. Y luego reconoció en la entrevista, que, No, que era mentira. Sí. Sí. Que no era verdad. que los tenía todos asustados, Sí, pero era su agenda. Pero que era su manejaba. agenda, pero además era la verdad, ¿verdad? Pero ahí sí que no había para dónde. Sí. No. Castresana llegaba a hacer exposiciones públicas ahí a la instancia de jefes de bloque. Que yo creo que fue Y parte de la McFarlane verdad, ¿verdad? era duro. Pues muy directo, ¿verdad? Muy directo. No tenía. Más no que tenía- estos de ahora, ¿verdad? Más que los últimos. Yo siento que los últimos han sido muy, ¿verdad? Es más lo que se dice en redes que lo que realmente hacen. ¿verdad? Ya. Sí, pero hablar de Todd Robinson y de McFarlane Era otra cosa. era otra cosa. Ahí Que por cierto, nuestro amigo McFarlane, que felicitarle desde aquí, desde este podcast aniversario. Bueno, yo te cuento que nosotros dos fuimos. Sí, yo sé. Yo fui al del jueves. Al del A la jueves. elección. El jueves, el magistral, ¿no? sábado sí. Yo el jueves, Perdón, yo el jueves tenía, embajador, pero no pude. yo el jueves tenía un acto del cual quise hablarles, que era la presentación de la tercera edición del manual Cómo elaborar una proyectos propuesta de de ley, ley, sí. ¿verdad? Este manual nació originalmente para la sociedad civil. Hoy creo que habrá que dárselos. Antes había hecho una guía legisladora pichones, guatemalteco ¿o y todo. Ahora es para los pichones, diría que les sea, pues, no, con esto estamos llenos de pichones y hay que admitirlo, ¿verdad? Entonces, por eso no fui a del jueves, ¿verdad? Ahora, porque no es solo criticar, como digo, no se vale criticar, estamos aportando. ¿Tú también, cómo ¿verdad? interpretas el término pichones? O sea, Ah, ¿qué son chiquititos, recién pichones? nacidos, ¿verdad? Y- Sí, No, sí, pero sí. me refiero en este contexto donde sobre todo Aquiles, ¿verdad? Por eso, eso es lo que te está diciendo. Te está diciendo ¿Qué que les está diciendo? les falta experiencia, Les falta colmillo, experiencia, garra. son muy patojitos. Yo no me sentiría Se ofendido. los comen los ¿verdad? viejos zorros a los Sí, pichones. Sí, pero digamos hay algo en esa historia política, digamos, ha habido gente muy joven con unas garras de lobo descomunales. es ¿verdad? que ahí es donde está O dependiendo. sea, el quién- pichón no solo es una cuestión de edad, el pichón es un comportamiento. Ah, pero sí hay, sí. Pero digamos, no es la garra, sino yo creo que es eso, la falta de experiencia. Es como cuando lees los mejores piezas de historiografía del 54. Todos eran unos patojos, ¿verdad? Y sí había errores también ahí de cálculo. Claro, qué fácil decirlo leyéndote el libro de... ¿Cómo se llama? El italoamericano que escribió La Esperanza Rota, Piero Gleijeses. Claro, qué fácil decir ahora, pues sí, Alfredo Guerra Borges, que Sí, pichón sí. era. Pero sí, o sea, hay cosas ahí, errores históricos que incluso conviene leer ahora para que, siendo igual de pichones, no tropieces en la misma piedra. Yo lo digo porque estamos en un mundo nuevo para todos. Y a mí una cosa que me gustó de la conversación de la semana pasada con Portillo y contigo es que empezaron diciendo, pues la verdad es que yo he estado allí, pero no sabría muy bien qué hacer en estos momentos. O sea, cada circunstancia es distinta. Entonces yo sí siento que estamos en territorio inexplorado. O sea, es Por una supuesto. oportunidad Ajá. donde se le está exigiendo a esta gente que no se esperaba ganar y que son muchos de ellos, sobre todo en el Congreso, jóvenes, pero que sí tienen un tema de inexperiencia, como igual creo que nadie está entrenado para ser presidente. O sea, presidente en este país solo puede ser una vez, ¿verdad? Y cuando entras tampoco es como que... Y 4 años es el peor sistema de todos, ¿verdad? No sí, hay es reelección horrible. en 4 años. No, es horrible. Pero en cualquier caso dices, bueno, ¿cómo hago yo para intentar, como yo sí creo que lo está intentando? Y el nombramiento de Félix Alvarado esta semana, ¿verdad? Ajá. Es Bueno, un hablemos un poquito de eso ustedes. Porque Es- no se vale que no toquemos el tema. No se ¿verdad? vale. Pero digamos eso, a mí me parece un ejemplo muy, muy interesante y es, esta persona, para mí, la designación de él es un intento que puede salir muy mal, pero es un intento de hacer las cosas de forma distinta. Porque normalmente el perfil que has tenido en esa cartera ha sido un perfil de manejo político. O sea, estos de la comisión ¿qué? De comunicaciones, precisamente, que han sacado un comunicado rechazando el nombramiento por falta de experiencia y que han tenido ahí... Ni ha habido conferencia de prensa. Imagínate, no había conferencia. Cuando ellos Pero sacaron eso, ni siquiera había. no había habido conferencia de prensa. Entonces, tienes a bachilleres, a fracasados escolares, a gente que no terminó su título. O sea, ¿qué era Sinibaldi? No terminó... ¿Qué era? Mercadotecnia. Es Sí. lo que estudió ese animal. Creo. El último del gobierno anterior, Maldonado. creo que era Bueno. bachiller cuando entró, ¿verdad? El famoso ¿Qué era Benito? Benito. ¿Qué era Benito?
No me recuerdo. Acá ¿Qué había era el maletas, fotógrafo? ¿no? ¿Qué hacía? Sí, no teníamos. Sí, las tamaletas. ¿no? Pero, o sea, digamos, vas Era dando un recorrido, maletero. jamás saltaron. Y ahora los ves, ¡pum!, saltar. Para mí es que has hecho algo que sí puede ser disruptivo por el sistema. O sea, si has metido una pieza a la que el sistema no está acostumbrado. Clarísimamente, Yasmín de la Vega era una pieza del sistema y no se sintieron amenazados por esa pieza, ¿verdad? Pudo negociar como había negociado antiguamente. Se verá hasta qué punto es delictivo o no lo que hizo, ¿verdad?, en esa cartera. Pero sí se sentían por lo menos con capacidad. Con este es como de dónde viene, Sí. y el sistema entra en pánico y entra en shock. A mí, claro, cómo actuar a partir de ese momento es territorio inexplorado. Sí. Porque no hemos tenido un ministro que diga, ¿saben qué, hijos de la Gran Bretaña? No vamos a dejar pasar pagos, no te voy a dejar. Muchas veces, esa clase de citaciones que ustedes ven, a veces de sus diputados favoritos, son para presionar al ministro de turno para pagar a empresas. Y en el momento que pagues, se acaba la citación. Baja la presión. Y luego pasa un tiempo y quieren que otra vez que le pague a alguien. Y ¿por qué? Porque tienes una cartera que está ahí, pendiente de pago, y un presupuesto limitado para ese pago. Entonces es una cuestión del orden, y ese orden es una pura negociación política, que es ahí donde en el caso de Construcción y Corrupción se demuestra que hay coimas, ¿verdad? Que hay, tú me pagas para que yo te pague, ¿verdad? El tema es cómo ha envejecido esta apuesta que hizo en su momento el presidente Arévalo poniendo a la arquitecta de la Vega. Estás hablando obviamente de una persona que viene de Cámara de Construcción, Sí. entendemos que recomendada por ese sector, un sector que había recibido palo por prestarse a corrupción y ser parte estructural de ella, y que había pasado por un proceso de autodepuración Ajá. y reflexión, de lo cual incluso salen con propuestas anticorrupción. Propuestas que a mí siempre me levantaron la ceja, porque no le entras al quid de la cuestión. Que el quid de la cuestión, al final de cuentas, es servicio civil que tenga el dominio de lo técnico para que lo político esté limitado y controlado. Bueno, sí, ahí coincidimos totalmente. Yo siempre he dicho, mientras los partidos políticos sigan siendo agencias de empleo, Sí. porque eso es lo que son, no van a cambiar las El cosas. punto es, ¿verdad? Entonces, ley tenía de cierta servicio lógica, civil, digamos, un meter a una sistema. persona de este sector reformado, que conoce el sistema, y meterla a hacer un cambio en el cual la lógica es un poco la misma de la Cámara de Construcción. Y es que el sector, ahora la parte en la obra pública contratada, se vaya depurando y vaya autorregulándose hacia llegar a un punto tolerable de corrupción, porque creo que esa era la apuesta al final de cuentas. El tema es, con lo desprestigiado, en el suelo que está la infraestructura de Guatemala, tenemos las peores carreteras, excepto Haití, de toda América, medido. Sí. Y en ese momento la pregunta es, ¿entra Semilla sin compromisos? Nadie le estaba pidiendo nada, no tenía financistas a los cuales dejar contentos. Y de repente la apuesta es esta. Algunos, por ejemplo Douglas González, me recuerdo que lo dijo en Tangente. Yo estuve dispuesto a darle el beneficio de la duda a la arquitecta de la Vega, pero lo hablamos un par de veces incluso con Daniel, y yo le decía, esa apuesta creo que no va por ahí. Son algunos ministerios en los cuales tienes que tener un control verdaderamente político de gente que vaya a muerte contigo. Y creo que en este caso es lo que está haciendo Bernardo, es un tipo que es del partido, un tipo que además es brillante, es un tipo, es un polímata que sabe de cualquier tema, lo puedes ponerse a empapar, y que encima, me da risa de lo que estabas diciendo ahí de las descalificaciones de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, con los personajes que has descrito, sus credenciales, y este tipo es doctor, como FODMOD les dicen ellos, ¿verdad? O MODFOD, ¿verdad? Los MD, PhD, es médico y cirujano, pero es doctor en desarrollo. En desarrollo. O sea, decime si no tiene que ver eso con el tema. Y Administración Pública y Desarrollo. Y esta gente, por eso, pero la línea de ataque de la Comisión de Comunicaciones es que no tiene las calificaciones académicas. Un tipo que es doctor en desarrollo. Podrían haberle dicho, no tiene experiencia. Igual algunos habríamos dicho que bueno, que no tiene experiencia. Precisamente creo que esa es la apuesta de Bernardo, que es un outsider con todos verdadero. estos con tanta experiencia, mira las carreteras de M que tenemos. Pero la ¿verdad? línea de ataque es que de veras... ¿Qué gente de tan bajo nivel vos? O sea, no sé si a vos te da Pero esa grima de... habría que ver además las credenciales académicas de los que firman y los que votaron a favor de ese... No, pero deja que las tuvieran. Este tipo las tiene. Es doctor en desarrollo. Si lo necesita... O sea, y se lo decía a Daniel, estábamos discutiendo ayer esto, y le digo, la ingeniería civil es la ingeniería más básica.
es la más fácil. Es geometría euclidiana la mayor parte. Ya ni siquiera es cálculo integral y diferencial. Es bastante simple. Una carretera, construirla no es hacer aeronáutica civil, no estás hablando de genética. Cuando dice euclidiana, tú y yo hacemos así como que entendemos qué está diciendo. Sí, ¿verdad? Sí. Pues estoy hablando hay que poner cara listo. Estoy hablando de la geometría. Estoy hablando de la geometría que los griegos clásicos desarrollaron. No estamos hablando de las técnicas más avanzadas. No, si te entendemos. Sí, no estás calculando. Sí, lo entendemos muchísimo. Claro. No estás calculando agujeros negros ni nada parecido, ¿verdad? O sea, no estás con un doctor en desarrollo. Sí. O sea, son infantiles. Pero yo creo que aquí lo que evidencia lo que hicieron estos diputados es miedo, ¿verdad? Sí, totalmente, es una movida para miedo al cambio. ¿Alguien lo conoce, mucha? Sí, mucha. Es cuatro de alguien, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí. Me llegaba desde el viernes, me llegaba así gente, están preguntando a los diputados que quién sabe, que por favor, que les encargan, que quién irá a ser, que quién será, que no sé qué. Cuando ven el nombre, yo asumo que se metieron al Twitter de él y leyeron sus columnas y dijeron, Dios de mi corazón, la que se nos ha... Primero la pregunta clásica es ¿quién lo conoce? ¿Verdad? Y con nadie lo conoce, ¿verdad? Yo te digo, y todos calladitos. Todos callados, ¿verdad? Veamos que googleen, ¿no? ¿Ah? Y ahí descubrieron el tema. Pero miren, hablando del Congreso, bueno, estamos en receso parlamentario. Bueno, mencionaste lo de los 4 años. A mí me encanta aclarar que los constituyentes dejamos 5 años. 5. Y estuvimos discutiendo entre si eran 5 o 6 sin reelección. Porque 4 sin reelección no tiene sentido, ¿verdad? ¿Tiene sentido 4 con reelección o 6 sin reelección? Exacto. Esa era la idea. Y para variar esta constituyente, como muchos dicen que es una constitución que da bien con todo el mundo, ni 4 ni 6, lo dejamos en 5, pero haber regresado a 4 fue fatal. Bueno, toda la reforma del 93, 94. ¿Y eso dejarlo a 4 era por qué? ¿Por miedo a...? ¿Perdón? Es que el tema de... lo bajaron a 4? Perdón que no... El control, porque aquí simplemente quienes dirigieron esa reforma, y como no los conozco, no les pido disculpas, ¿verdad? Lo que buscaron fue mantener ese control, porque que el Congreso no sesione, cuando pregunté, me dijeron, es que mientras menos trabaje el Congreso, mejor. Esta fue la política de ellos, ¿verdad? Entonces crearon ese receso que no estaba en la Constitución. Bastante libertaria, ¿verdad? Esa forma de... ¿Verdad? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron los que...? No, nunca se supo. Era época de votos secretos. Bueno, es que fue el golpe Serrano. Sí, sí. Y aquí venía el tema de la presión, ¿verdad? Que se dio el mismo caso en el que estamos ahorita. Ramiro León Carpio, cuando toma posesión, electo por el Congreso, tenía la presión de sacar, no a doña Consuelo, la presión de sacar a la Corte Suprema y de sacar a todo el Congreso. A todo el Congreso, fueron buenos diputados ahí. Y la presión popular en esa época fue tanta, que se fueron por las reformas constitucionales, y en la reforma constitucional los mismos diputados aprueban un artículo transitorio donde se disuelven y convocan elecciones para terminar el periodo. Entonces, cuando la gente dice disolvamos el Congreso, no se puede, ¿verdad? Eso es constitucional, porque ellos mismos no aguantaron esa presión. Por eso los depurables hicieron pasar la historia. No, y le quitamos todo el poder también a la gente de hacer plebiscito indirecto. O sea, encima ahora lo que quieren es hacer algunos, yo creo que el tema ha bajado, pero los últimos años, ¿te acordás de esas iniciativas de plebiscito para revertir el mandato del presidente de 4 años, que no tiene sentido? El origen está en que no tenemos un control cruzado en elecciones donde el votante puede castigar al presidente, al mal presidente, a medio mandato con el Congreso o con las alcaldías. Sino que aquí cambiamos... esa la seguimos lamentando en los constituyentes. Eso fue tan terrible. El Congreso debería ser electo a la mitad, 2 años y medio, ¿verdad? Y deberíamos de tener claridad de cambiar eso. O sea, esas son las cosas que deberían generar consenso. Claro, es que cuando lo que pasa es que tenemos tanto miedo a la reforma constitucional, yo, digamos, le apuesto, después de lo que ha estado pasando en el tema de Consuelo Porras, ¿verdad? Que nos ha ocupado como podcasteros mucho de nuestro tiempo. 2023 entero, básicamente. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que eso nos ayudó mucho, que nos pusieran atención, ese peligro de la no transición. Aquí lo aclararon muchísimas veces con los pelos en la mano, ¿verdad? Los constituyentes totalmente a propósito dejamos fuera al Ministerio Público de todo el tema electoral, porque en la Constitución anterior el Ministerio Público decidía este sí, este no. Eso no había duda. Entonces nos ocupó muchísimo tiempo. Al presidente también le ha quitado cualquier cantidad de tiempo ese tema.
Aquí hemos hablado con otras personas que dicen... Pero y qué descaro además, la Corte de Constitucionalidad permitiendo eso, sabiendo todas esas discusiones que se dieron. Y haciéndolo de forma huizache, porque parece que internamente lo que dicen es que en última instancia no van a permitir que eso pase. Porque eso obviamente es un arma contra todos los demás partidos. Pero aplicada a Semilla, dale. Y alargo el tiempo y me aferro a que Semilla ha presentado unos memoriales mal escritos y tal, para no resolver una injusticia clarísima que se le ha hecho a Semilla. Es un descaro lo de la Corte de Constitucionalidad impresionante, ¿verdad? O sea, cómo jugar a un bando clarísimamente y dinamitar al partido oficialista del gobierno. Bueno, yo espero tener pronto una charla con alguien de la Corte de Constitucionalidad ahí para aclarar algunos temas, ¿verdad? Porque todo el ahí tema lo aprietas. No como a Méndez Ruiz. Eso sí iba a decir yo, no como a Méndez Ruiz, ¿no? Sí, no como a Méndez Tenemos Ruiz. que hablar de ese tema también, pero terminemos el Congreso y después pasamos al de ¿tenemos que entrevistar a todo el mundo o no tenemos que entrevistar a todo el mundo? Que no creas, es un dilema que tenemos también. Pero me hiciste estudiar, es que este hombre con sus palabras y sus libros y se va hasta arriba, ¿verdad? Entonces me hizo estudiar. Su matemática euclidiana y todas esas cosas. ¿Sabes? Ahí me dicen, no, esa es mi postura, que confirma, que no sé quién. Yo buscando en libros quién era el fulano. Sí. Las paradojas popperianas acerca de la intolerancia. Buscar quién había sido popperiana, que había dicho sobre, ¿verdad? Lo intolerante. Pero cae bien o no cae bien refrescar las cosas que ya habías leído solo para... No, por supuesto. Si eso es, una de las ventajas de jugar uno a ser profesor, ¿verdad? O disque catedrático es que estás obligado a estudiar, porque te preguntan cada cosa o te obligan a estudiar cada tema y estás reviviendo y refrescando algunos temas. Hablando del Congreso, ¿cuánta gente te llegó del Congreso al evento para el tema de la ley, de cómo presentar un proyecto de ley? La verdad que muy, como dice aquel, jugando al poco modesto, ¿verdad? Pero digamos, nosotros tomamos la decisión como caminemos de hacer nuestros eventos ahora en la zona 1. Los estamos haciendo ahí en el auditorium de la Cámara de Comercio para cambiar de audiencia. Sí, claro. Si querés a la misma siempre, zona 10 y todo, además nos vamos de aquel lado. Pero además si estás haciendo algo que va a servir a los asesores o asesoras del Congreso y al equipo del Congreso, pues hagámoslo cerca del Congreso y a la hora en que dejen de trabajar, porque también es fácil que te lleguen una llamadita al que dirige el equipo de asesores y las asesoras, ¿no? 5:30 cuando han dejado de trabajar en zona 1 de no pretexto y tuvimos casa llena y muchísima gente, muchos diputados, y vamos a decir caso de Samuel Pérez, por ejemplo, no tengo por qué no decirlo, ahí van mis asesores, gracias, y varios diputados diciéndome, ahí van, y de verdad llegaron. Entonces esperamos que esto se convierta en una realidad. Hay un gran interés en el tema, por lo menos hay una aceptación en decir sí, ¿verdad? Tenemos que ver cómo es el trámite, o por lo menos qué piensan los viejos zorros de cómo deberíamos estar trabajando, porque es una versión actualizada, ¿verdad? Son 2 meses y medio, es mucho el receso parlamentario. Es mucho. Además, eso de que es para que tengan tiempo de ir a sus distritos y trabajo en comisiones, pues es un invento muy jalado de la reforma constitucional del 93-94. Pero suena a que era una época donde el Congreso estaba totalmente desprestigiado. Y es que de eso toda la reforma del 93-94 se basó en eso, en una clase política exageradamente desprestigiada, un Congreso exageradamente desprestigiado. Siempre se habla de este Obdulio Chinchilla y de esta gente. Era la época en que Serrano, y es que se parece mucho a la época, yo la comparaba mucho con la época de Jimmy y un poquito con la de Yamatei, ¿verdad? Porque Serrano Elías gana igual que Jimmy, que solo coloca 6 diputados, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer compra de diputados. Sí. Pero no se van. En aquel entonces irte tu Es que la primera la planadora verde y después fue la trinca infernal, ¿verdad? Después fue la trinca infernal. Ahí se llamaba la trinca infernal, porque eran 3 partidos unidos en contra de Serrano, ¿verdad? Pero era una ley de la oferta y la demanda. Que era la DC, la UCN y PAN. Sí, y Obdulio Chinchilla, el único diputado del PR. Del PR, sí. Ahí otro día les cuento la historia. Sí. Ahí tomamos la decisión, los PRs, ¿verdad? De entregarle el PR a sus orígenes. Se lo entregamos a Ninet y a la gente, aunque haya que ahora no es de centro izquierda o izquierda, para que le cambiaran el nombre y poder meter ahí a los primeros progresistas al Congreso, la gente que había estado autoexilada. Y metió libertario también, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, la cosa es que esa compra... Serrano Elías, lo que pasa es que no compró diputados pases a mi partido, compraba los votos, claro, ¿verdad? Y en la ley de oferta y la demanda, ¿verdad? Cada vez es más caro el producto. Claro. Hay un proceso inflacionario. Hay un proceso inflacionario ahí. ¿Sí? Hasta que no lo controló.
Y entonces dijo, no, ya no, y eso el otro y todo. Y entonces ahí vino todo el tema de... Pero también había una amenaza. Ahora, o sea, por supuesto, Serrano es un gran bagre, ¿verdad? Creo que está bastante claro. Y cuando uno se le empieza a olvidar ese esfuerzo es porque uno se le recuerde, ¿verdad? Ajá. Pero Sí, porque como que se siente que no le están prestando atención y sale a decir alguna burrada así. ya defender las peores causas. Sí, ¿verdad? siempre defiende a la peor gente. Pero además de eso, lo que te quería preguntar es, ¿te acordás que lo que decían es que el Congreso estaba a punto de declararlo interdicto? Así, Y que es que la guerra ya era, como ellos fueron pidiendo cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Y llegó un momento en que el mismo Jorge dice, eso ya no lo podemos pagar, ¿verdad? Si no, no, pero, o sea, entonces ya la amenaza fue, ¿verdad? Te vamos a declarar interdicto. O tenemos temas contra tu señora, ¿verdad? Corrupción en la SOSEP y todo el tema, entonces ya lo amenazaron de esa manera, y fue donde el otro se le fue la mano y todo lo que pasó alrededor de Chinchilla Vega. yo tenía 8 todo, años y ¿verdad? sus hijos estudiaban en mi colegio. Y los llegaron a traer así Los llegaron a traer al ese exilio, sí. Ay, mira. Bueno, quiero dejar claro que no soy tan viejo, ¿verdad? Yo ahí ya me había jubilado, pero no tenía, o sea, no le digo tanto. Por lo menos ya había nacido. Yo tengo gente que le digo, tenía alguien del equipo que su trabajo era atender a los constituyentes. Y decía, ahí vienen los abuelitos. En aquella época, ¿verdad? Decía yo, no, hombre, no los trate así. Pues yo ni había nacido cuando hicieron la Constitución, ¿verdad? Y ese es un tema también que cuesta un montón, Sí. ¿verdad? Porque queremos que la gente respete la Constitución y no hemos cumplido con darla a conocer. La gente... No hemos cumplido con cumplirla también muchas veces. La No, clase política eso- se la ha pasado por el forro. Entonces, ¿cómo van a esperar que se cumpla la Constitución si se ha No le hemos dado a conocer que es una obligación de los constituyentes, Sí. hubo un grupito que Pero se si quiso los constituyentes aprovechar vendieron ese la tema. Constitución por unas piastras en el... Bueno, eso fue nuestro gran pleito, que paramos saliéndonos todos de la famosa Asociación de asociación. Dignatarios de la Nación. Vividores del ¿verdad? Estado. Pues, Vividores del Estado. Donde los Le, haya. le cobraron a Jimmy, para contar la historia como es, le cobraron a Jimmy para poder meterle un juicio a la magistrada de la Corte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era? A Gloria Porras. A Gloria Sí. Porras. Pero esa tombolita maravillosa, ¿verdad? Cae en manos de Mario Taracena la presidencia de la comisión y nosotros de regalados con Víctor Hugo Godoy, ahora secretario ejecutivo de la presidencia, vamos ahí de testigos a contar toda la historia y por supuesto no pasó, la comisión no se atrevió a pasar el antejuicio. Por el manejo. Porque El manejo de Taracena fue. ya Taracena con otros dos constituyentes Impresionante. ahí aliados y la gente se levantaba y se iba, ya no quiso ir a votar, en fin, todo depende. Sí. Sí. ¿Cómo querrás manejar el tema? ¿Qué personaje, Pero- Mario? ¿Va? Pero es que Mario Taracena es lo que en alguna vez... Siguen siendo un amigos, medio- me imagino. ¿Va? ¿Perdón? Siguen siendo amigos con Mario. No, muy amigos, claro que sí. Sí. Nos mantenemos en constante comunicación. Era tu líder de bancada cuando eras presidente. del Fíjate que Congreso. lo que pasa es que el candidato a la presidencia era Mario, Mm. ¿verdad? Así. Ahora nunca, Roberto, porque si no me impone, ¿cómo se llama? Álvaro Colón no va a llegar. A mí me toca, ¿verdad? Entonces le digo, está bien, Mario, ahí te vas, ¿verdad? Que te quede, yo te apoyo, yo te ayudo, ¿verdad? Y hay que yo era primer secretario del Congreso, me había tocado agarrar el mando del Congreso, un Congreso desprestigiado, había perdido 82 millones en la bolsa de valores en una financiera no regulada. cierto. Guayo ¿verdad? Meyer. Con Guayo Meyer. Orden de captura contra 2 expresidentes del Congreso, era una cosa de película, verlos salir por la puerta de atrás, por los tragantes, por todo, cada vez que llegaba la policía a la puerta del Congreso, no sabía si era contra el doctor Meyer o contra Rubén Darío Morales, que estaba por el mismo caso, el que había tenido la idea, en fin, ¿verdad? Pero entonces Mario, cuando ve que él estaba perdiendo las elecciones, él mismo me pide que sea yo, ¿verdad? Entonces le digo, siempre y cuando no solo me lo pidas, sino que te conviertas en un verdadero equipo, y entonces hicimos un equipo, el policía bueno y el policía malo, ¿verdad? Sí. El perro de presa, Mario. Yo Mario. asumo que tú eras el bueno. Ah, claro. No tenías que aclarar. Claro. Asumo que eras En el esa bueno. época, Y el malo era él. en esa época, el medio de comunicación nos declaró los políticos de cepa, ¿verdad? Y es que Mario viene Ah, sí. de un papá político y todo. Es muy auténtico. Hay que hablar lo que es con Mario, ¿verdad? Muy auténtico y eso lo hace fácil. No es no, sí, como se manejaba en la constituyente el tema. Yo creo que aprendimos ahí sí, de los viejos zorros de aquel Lo entonces. has ¿verdad? entrevistado a Mario. No, todavía no. Aquí ¿Y lo por hemos qué? estado invitando. Va, otra invitación, Marito. Sí. ¿Verdad? O a Tangente también, Mario. No, hombre, la gente me dijo que no. Otra Ya. vez. No, ahí me dijo está. que Pero sí, después me dijo por eso que hay no. que comprometerlo. Sí. Aquí hay que presionarlo, ¿verdad? Para que ¿Cuál se vaya. ha sido tu entrevista, hablando de aniversario, tu entrevista que te has disfrutado más? Me he disfrutado varias. Bueno, el Bencho es formidable, ¿verdad? Acabamos de estar, como Bencho había que celebrar también el tema como invitado. Yo también lo acabo de especial, entrevistar. ¿verdad?
muy agradable, Otro pero tema. digamos que la entrevista con más aprendizaje para uno como todo fue indiscutiblemente la de Alfonso, que la acabamos de repetir en Tangente, ¿verdad? Sí. Solo que allí los dos como entrevistados. Sí. En aquel entonces era dejar hablar a Alfonso, esa rompió el récord, pero yo disfruto aprender de alguien como Alfonso Portillo, hay que confesarlo, pero han habido de todo, todas muy simpáticas, la verdad que uno aprende aquí de los demás, ¿verdad? Sí. Aprendí mucho del tema Méndez Ruiz. De Ricardo. ¿verdad? Sí. Jamás me hubiera esperado de vos que entrevistar a alguien así. Esto sí me causó sorpresa, ese todo el tema. Y aquí la pregunta, Javiercito. No Porque puse, yo, no puse a mí me jamás. cuesta- La verdad es que sí te imaginas la entrevista. Creo que lo que te dije. No, esa no vino jamás, me imaginaba de vos. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. O sea, me imaginaba entrevistándolo. Lo único que el tema es, y no es personalizarlo en ese señor, sino el tema es lo que plantea Karl Popper, el filósofo austriaco, es austriaco-inglés. ¿Qué fregados haces con los que son intolerantes? ¿Les das o no les das un micrófono? Sí. Y si es una paradoja. Hay que ser intolerante a la intolerancia. Es lo que en ese plantea caso, lo que Popper plantea como Popper. colofón a esa paradoja. No, me hiciste leer. ¿Ah? Pero es verdad, o sea, al final estamos dispuestos a platicar con delincuentes. Hay una Pues teoría que yo- dice... para mí ese no es el tema. Ajá. Bueno, o sea, Alfonso fue vencido en un tribunal, por ejemplo. No es el tema. Para mí ese no es la vara de medir, es la intolerancia. Es la intolerancia. Es un tipo que no concibe que en el espacio político Puede haber alguien que le lleve la contraria. pues lo maneja de cierta forma, porque por ejemplo, lo que yo escuché es que te decía a vos que vos sí te respetaba porque eras de izquierda y todo, pero detrásito de vos le parece que todos son unos comunistas que hay que fusilarlos, ¿verdad? Ah, claro. Y esa es la parte que es absolutamente fregada con ese tipo de personas. Él no esperaba que mi estilo fuera diferente, ¿verdad? Como yo sí vengo de la clase política, como dicen ustedes, yo sí vengo de hacer política, un poco dejar hablar a todo el mundo y no confrontar. Recibo muchas críticas sobre ese tema, de no, ¿lo dejaste hablar? Sí, ¿verdad? ¿Lo dejaste decirnos tal cosa? Pues yo dejo que la gente se exprese, es un estilo totalmente diferente a otros, ¿verdad? Y entonces, pero cuando Ricardo empezó, le digo, pues nos conocemos, somos amigos, a ver si seguimos después de esta entrevista siendo amigos. O sea, ya estaba con la espada desenvainada, acostumbrado a ese tema. Pero la pregunta es, ¿tenemos que entrevistar a todo el mundo? ¿Ser tolerantes o delincuentes no? Es que sí, yo creo que es imposible. Yo no no creo que haya una sola sociedad que acepte todos los comportamientos y todas las ideas. O sea, ¿qué haces con el nazismo? Pues sí. Bueno, eso es lo que planteó precisamente O sea, la sociedad alemana de la posguerra. Claro. Y O sea, decidieron cortar los dos extremos. Como un ejercicio de antropología, Ajá. a lo mejor tiene sentido entrar en las fauces del nazismo y entrevistar a algún nazi para aprender. Pero como un interlocutor, que son estos espacios De legitimación. de sobre legitimación todo. política, Eso es mucho más complicado. Sí. Es que es mucho más Bueno, complicado. mi No, director- mira, a ver, ¿y usted qué piensa? ¿Los indígenas son inferiores? Sí, yo creo que los indígenas son inferiores. A ver, cuénteme más. Entonces dices tú, ¿estás dispuesto a dar un espacio a alguien que dice esa clase de cosas que son clarísimamente ideas de intolerancia en una sociedad que queremos construir como tolerante? Hay que ser intolerante ante ese Claro, ante esa clase de gente. O sea, que, digamos, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos el límite? Ese es el tema. Yo no creo que haya... Yo asumo que hay alguien que tú dirás, no voy a entrevistar a esa persona. No. Lleva mi mismo apellido, ¿verdad? Para Claro. contestarte bien claro. Claro, ¿verdad? sí. Aparte de las cuestiones personales y demás, pero eso es un buen ejemplo, digamos. Claro, es un pero buen no- ejemplo no- porque yo creo que hay no por lo tema delincuentes no por lo tema personal, que no sino solo han realmente sido es- delincuentes, sino que siguen es un diputado minando. impresentable con todo lo que han hecho y que siguen siendo, el trabajo que hace ese lado oscuro en el Congreso sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces ahí tampoco. Bueno, mi director dice, no le tenemos que dar espacio a los que realmente están en contra del sistema, en contra de todo lo demás, o sí debemos, o sea, tenemos esa discusión a la hora del cafecito. Llevarlo a ¿verdad? la parte política que la sociedad está enfrentando en este momento. Hay gente que te dice, el presidente a lo suyo, la fiscal a lo suyo y todos tranquilos. O sea, la señora sigue dando golpe de Estado. Claro, o sea, perdió la parte, tomó posesión el presidente, tener control de las instituciones del Ejecutivo, la pone en una posición mucho más débil a la que podía tener en el régimen de Yamatei, pero sigue dando golpe. No, ¿Qué claro, haces de que con ella, ese de tipo que de...? ella Pero te lo digo sigue, porque hay gente sí. que te lo dice, es que Bernardo, ¿por qué se ensarza con Sí, esta señora? cabal. O sea, pero ¿por Hay qué que si él- superar, hay hay que ir más allá, hay que que la trabajar y tal.
Pero eso son solo excusas de gente que no quiere enfrentar Pero es el lo gran mismo problema que hemos hablando, tenido. Es lo mismo que estamos hablando, Sí. dialecto, porque al final es un proceso dialéctico, solo que eso es llevado a las instituciones de poder de Guatemala. Pero, o sea, puede salir de esa tesis y antítesis una síntesis. Pues, Yo, sinceramente, me quedé pensando cuando lo hablamos el otro día, qué difícil es pensar en dar espacio por lo menos el espacio propio que uno se ha construido, los demás que les den espacio a quien quieran, a gente que lo que quiere es revertir los resultados electorales. Es revertir las reglas del juego. O sea, un tipo que en su fantasía, aquí pasó algo que no han demostrado ni de lejos y que es normalmente una narrativa irracional lo que están diciendo, que todo el mundo que medio ha estado involucrado en el sistema electoral sabe que así no funciona, que no hubo Bueno, ningún tipo de fraude. contestando otra vez la pregunta, digamos, yo no entrevistaría a doña Consuelo, ¿verdad? No tengo, pues no la conozco, pero saben que no la... Ahí sí es darle espacio a alguien que sabemos que sigue tratando de romper la república, ¿verdad? El sistema republicano, que si bien fracasó, como ya lo dijiste, en su intento de evitar la transición, sigue tratando de ver cómo quita al presidente de la república y cómo desaparece a Semilla, cómo sigue rompiendo ese orden. Además, un tema que tenemos que tocar, y que yo soy seguro ustedes lo van a tocar mucho, y ya empezaron también ahí en Tangente, que es el tema jueces y magistrados, ¿verdad? Eso ya viene, ya empezó, pero ella no podría hacer su trabajo sin la complicidad de esos jueces y magistrados que todos los días tenemos ejemplos terribles de impunidad. Al final ella misma dice, yo no soy la que dicta sentencias. Sí, encima de todo. Se Lo lavan tiene ustedes, clarísimo. magistrados, jueces, ¿verdad? Claro. Ajá. No, y muchos de estos que además se han metido en un hoyo del que ya no pueden salir, ¿verdad? Que yo creo que sienten que no pueden salir. Entonces tienen que estar... Qué difícil, ¿verdad? Porque muchos de ellos pasan en borrachos, porque es impresionante la cantidad de alcoholismo que hay en esos círculos. Es espectacular la cantidad de alcoholismo que existe en esos círculos de jueces corruptos, o sea, cantidad de jueces que llegan borrachos constantemente al trabajo y tal. Pero el día que no estén, que estén como de goma o que se hayan recuperado un poquito de estar bebiendo tras bebida, que piensen un poquito en la situación en la que están, digamos, intentando enfrentarse al poder político que está legitimado en las urnas y que reflexionen un poquito si eso va a tener demasiado futuro, ¿verdad? Pelearse eso. A lo mejor les sale esta vez, pero si finalmente la sociedad quiere una cosa, ellos van a salir perdiendo. Esa idea de que todo es esa política micro de gremio, ¿no? No, porque en el colegio de abogados yo ya he hablado con los muchachos y los leaks están con nosotros tal grupo y aquel se jala 100 y yo me jalo 200 y así van construyendo, pues, y ya estuve en el Instituto de Magistrados, yo ya hablé con la Mara y entonces ellos están firmes en que no vamos a dejar que tal cosa pase. Van a perder. Si eventualmente empiezan a hacer cosas contra la sociedad, les va a valer unos años, pero van a acabar perdiendo y van a acabar perdiendo mucho. Es que creo que falta una lectura de la realidad en qué lugar en la sociedad ocupan. Miremos lo que sucedió con la implosión de la propuesta del presidente para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sí, ahí puedes decir lo que querrás acerca desde si había que regresar al 2016 y era más fácil simplemente regresarlo y poner un artículo que lo devolviera a eso, o tenías que poner algo y haberlo consensuado antes. Hay un montón de temas acerca de la estrategia de cómo se hizo, en lo cual varios podemos tener observaciones. También me parece muy válido lo que los viejos zorros dijeron acerca de la interrelación. Todo el mundo debe ser tratado con respeto, hasta el más impresentable. No puedes llegar a escupirle en la cara si lo que querés es un voto. Nítido. Pero también hay una especie de falta de contacto de los pies en la tierra de estos diputados que pensaban, y uno de los reclamos más grandes que le hacían a los de Semilla es que ustedes nos tiran a sus net centers en contra. Ellos creo que lo puedo entender que a ellos les resulte doloroso aceptar que la gente los desprecia tanto. Pero estás hablando de que el sistema que tenemos para elegir diputados, de Hunt, si vos manejas como distrital algunas redes, no te estoy diciendo que todos sean así y que todo sea redes clientelares, pero vaya que esos esteroides funcionan y sirven y los colocan en ese lugar. Pensemos en Sololá, en Alan Rodríguez. O sea, tenés una red, llegas ahí con el 16% y sos el rey del mambo de Sololá. ¿De veras vos pensás que la gente, porque tenés esa red que te mantiene y te da ese poder y de Hunt te lo premia, no te desprecia?
¿De veras crees que esos son semilla que maneja net centers y que te tira todo? Por supuesto que hay gente muy desagradable en redes sociales y yo también creo que hay casos de injusticia con algunos diputados que no son semilleros y que tienen una posición más equidistante, pero que son votos que te interesa jalar y que estos netcenteros no son, sino que son gente muy agresiva en redes, o si hay netcenters puede ser que los haya. Pero yo tengo la sensación de que sí hay, tú. ¿Qué usa? De que hay como net centers a favor del gobierno de De Semilla, gobierno. lo cual es patético, ¿verdad? Pero puede ser, pero a lo que voy es, realmente es por una operación de net centers que la gente le manifiesta un desprecio a esos diputados tipo... Bueno, hay un desprecio a toda la clase política. Pero se los dicen a la gente de los de Semillas, Sí, controlen a su gente, amarren a sus chuchos. Sí. Semilla, o sea, los que hemos conocido a esta Mara y los hemos visto, sabemos perfectamente que no hay ninguna Ellos no van a operación de... controlar la opinión pública, No. eso no pasa. Bueno, Si digamos, no controlan a nadie, o sea, le dicen, controlen a Michelle Mendoza. ¿Creen de veras que Samuel Pérez puede decirle a Michelle Mendoza Los qué poner? retos, sí, No, ¿sabes? o sea, seamos serios, eso no pasa así. No, Pero me imagino que para ellos es más fácil pensar que es esta operación en contra de ellos que realmente darse De cuenta que que la realmente sociedad la los gente desprecia. no Pero los perdón, quiere. todavía estábamos hablando de diputados que tienen más sensibilidad a eso. Quizá son básicos y claramente es una clase política que no entiende dónde está parada, porque teniendo las reglas de juego a su favor perdieron las elecciones y los perdieron de una forma, digamos, la simetría hace que sea verdaderamente ridícula. No perdieron 5-0, pero les ganó el Alcoyano 3-2, ¿verdad? Sí. Y eso es más humillante que te gane el Madrid 5-0, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínate la clase jurídica, que no tiene que someterse a voto. Así es. Y que todos son solo estas como redecillas clientelares al final, que han ido acabando decidiendo todo y que le dicen a los buenos jueces que no se prestan a eso, entiende cómo está la jugada vos, si tú eres un buen juez puedes ascender, vas a acabar siendo magistrado, pero... Pórtate bien. Exacto, sí, como métete en esa jugada. Bueno, esa jugada ha dado resultados nefastos. La gente está harta. Y ese hartazgo se acaba trasladando en nuestro sistema de una forma muy imperfecta a las urnas, pero eventualmente, en una sociedad cambiante, que lo hablamos, digamos, la última vez que yo estuve aquí, lo hablamos en esos términos, te lleva a un proceso de cambio político que no se ha detenido con Semilla y que no se va a tener con Bernardo Arévalo. Y aunque el gobierno de Bernardo Arévalo sea un desastre absoluto, no se va a detener. Y tú vas a acabar en fuera de juego. O sea, piensen, reflexionen un poquito qué clase de comportamiento van a tener, porque, digamos, a largo plazo van a salir perdedores. Pero no, lo interpretan siempre desde la perspectiva de cortita, de quién va a ser el que ahora me va a garantizar que yo pueda ser magistrado, que me va a garantizar tener acceso a los que están allá arriba en el sistema de justicia, y de allí no pienso en el mañana. Y esta sociedad está cambiando y va a cambiar quizá algo peor, quién sabe, porque puede ser que cambiemos algo peor, pero va a cambiar. Y tú, que eres el sistema, te puedes ir muy probablemente en la colada. Bueno, ahí es donde nos toca, porque ahora me cuelo yo en ese tema, a los comunicadores y sobre todo a través de estos medios de comunicación, hacer más responsable y dar a conocer a la población cosas que nadie les explica. Porque la gente... Pero la gente lo aprecia, vos. O sea, sí, que uno a veces se equivoque. Creo que la gente lo que nos ha premiado a este tipo de proyectos es la honestidad. Que la gente nos ve que estamos diciendo realmente las cosas como son, que no tenemos detrás una gran empresa que nos compró la lengua. Y en la medida de eso, que reconozcas tus errores cuando te puedes equivocar como analista, pero bien a buena fe vas a tener un espacio. La gente eso es lo que premia, de veras. O sea, al día siguiente que nos equivocamos de lo que creíamos que iba a ser la primera vuelta, el programa que sacamos en Tangente se llama Nos Equivocamos. Ah, mira. Y qué alegres estamos, ¿verdad? Pero a lo que voy es, no sos el oráculo de Delfos. La gente no está buscando a alguien que les... Por supuesto que hay mejores analistas que otros, pero en este momento que está tan bajito el nivel de credibilidad de todo el aparato, estamos viendo ese colapso de todo el sistema, de lo que hemos hecho aquí en Guatemala, tan volcado hacia grupitos en vez de volcado hacia la gente, o poco sensible, digamos, ni siquiera volcado, sino poco sensible. Poco sensible a la población. La gente va a apreciar que vos digas las cosas como las miras. Como son, la gente... Digamos, ¿Cómo las miras? Sí, como las miras también. Alivio instantáneo es lo que dice y lo que cumple la publicidad de Anestil Gotas para los dolores de oído y los dolores de muelas, dos de los dolores más fuertes que existen en el mundo. No duden en comprarlo, de fácil acceso en sus farmacias. Y es eso, ¿verdad? Colapsó una vieja forma de hacer política. E incluso esas viejas ideas
todos estos que te dicen que el tema es soberanía, ¿eso con qué diablo se come? O sea, de veras tienen estas ideas que estábamos hablando de ese patriotismo barato, donde es la bandera y es... Y yo es lo que falso, pienso, ¿verdad? Claro. Ese es el tema, colapsa la primera. Yo lo que pienso es en el poema de Javier Payeras de La Patria, que hay que leerlo y hay que releerlo otra vez, en el momento que te dice qué es la patria, y te dice la patria es la cabeza de mi goulash sobre una mesa, es una modelo rubia vestida con un traje indígena en una campaña de Linguat, es un pajarito atrapado entre dos bayonetas. Y al final de cuentas, la gente se da cuenta de eso, se da cuenta de ese patrioterismo barato, y ahí tienes a todos estos soberanía y sus temas de las guerras culturales de Estados Unidos, que van a venir porque no somos una isla, o sea, no, de hecho las islas también llegan, ¿verdad? No somos otro planeta, pero son temas cuando las carreteras se están cayendo, otra vez, ¿verdad? Esa reacción a lo de Israel, por ejemplo. Eso te decía ahorita. Qué repulsivo. O sea, aparte de lo que puedas pensar del voto, esta cosa de tenemos que ser sumisos a Israel. ¿Y dónde está la soberanía? La soberanía les importa si les van a presentar un juicio. Sí. En ese momento es cuando importa la soberanía o les pegan una ¿Cuánto sanción? le importaba la soberanía a Castillo Armas? Un pito. ¿Verdad? No, nadie. Cuando intervinieron, qué bueno que... ¿Cuánto le importaba ¿Cómo la vas a hablar de soberanía soberanía en un país que tiene 4 millones de personas sosteniendo tu economía fuera del país? Sí. O sea, estamos integrados por lo menos en una región. No hablemos del mundo, pero por lo menos estamos integrados en una región, y pensarse así creo que es la manera más inteligente. Y dicho esto, sí es triste históricamente ser un protectorado gringo tan mal protegido, ¿verdad? Sí. El problema no es ser un protectorado, sino tan mal protegido. Es como que nunca hacen la tarea de, ahora sí vamos a intervenir como Dios manda y vamos a decidir las cosas. Ni Puerto Rico. Sino que te dejan ahí, Sí. Y entonces como medio control, ¿no? Sí. Medio... Ajá, control de daños, nada más. En fin. Bueno, pero es que regresando al tema, digamos, la función. La verdad, hoy que estamos de aniversario, de verdad, enhorabuena. Igualmente, Sí. Robert. Nosotros ya nos dimos nuestras enhorabuenas, tuvimos fiesta, todo eso, es hora de darle la enhorabuena a ti y a Roberto Marcelo, Alejos. ¿verdad? Porque aquí es a los Alejos. A los ¿verdad? Alejos, ¿verdad? Debería quedar así, Alejos Podcast. Alejos Podcast, no solo Roberto Alejos Podcast, ¿verdad? Sí. Pues no, cuando yo hablo de mi director, realmente estoy hablando de mi hijo. Claro. El tema, de quién fue la idea. No se vale no decirlo porque de verdad tenemos una responsabilidad muy grande, lo que ponía yo de ejemplo, ¿verdad? Cuando la gente no quiera votar por un alcalde que va a perder, decirle, no hombre, porque puede entrar el concejal, ¿verdad? El concejal primero. Eso hay que explicar. O no tuviéramos un Nino Matute en Amuni si la gente no hubiera votado porque no llevaba candidato. Bueno, y así en todo el país, en todos lados hay concejales que le están haciendo la vía de cuadritos al alcalde o alcaldesa que se quiere. Que también hay que saber que alcalde, hacerla desde la concejalía no tienen poder realmente. Lo único que están haciendo es lo que Ninochka Matute está haciendo en este momento de visibilización, porque las aplanadoras están. Claro. Ganés por un poquito. Pero es que ahí estamos, hay que otra vez aclarar como constituyente. Eso no fue mi metida de patas. No fue, Pero esa, digamos, esa fue reforma del 90. del 93, 94, el que sistema, el alcalde con sus síndicos. El sistema político es, digamos, es precisamente esa ignorancia de cómo está verdaderamente estructurado que hace que tengamos fenómenos. O sea, a mí yo me quedé verdaderamente impresionado sabiendo que el Napo Rojas, Ajá. el de Santa Rosa, no es de Santa Rosa. Ajá. Su familia y tal, todo el mundo al que te hablas de Santa Rosa dice, Sí, no no es de necesitas aquí. ser. Sí. No, es que ese es. Olvídate de Alan Rodríguez de Sololá. Bueno, pero aplica en todos lados. Pero Andrea atento tampoco a es de esto, Guatemala. atento a Andrea esto, Villagrán. atento a esto. El segundo Ajá. de él, que es un Alarcón también, es el que entró segundo por Vamos en Santa Rosa. La gente no sabía quién era y creían que era uno que siempre iba con el Napo. Y luego cuando entró, es un tipo que ni siquiera hizo campaña, que estaba ahí. Claro. Y te cuenta esto la gente de Santa Rosa y dices, qué anomalía que tengas a un tipo que seguramente creo que es de Reu o algo así, y que no tiene verdadera conexión con su distrito. Y por supuesto, al no tener conexión con tu electorado, haces lo que te da la gana. Estás libre, ¿verdad? Esa es que es lo mismo que pasa cuando tienes el número 3 del listado. ¿Quién se siente representado por Sergio Enríquez, que entró número 3 o 4? Por Luis Aguirre, del listado nacional. Exacto. ¿Quién los conocía? O sea, ¿quién dijo, yo voy a votar por esta gente? Claro. Es a esta persona a la que yo voy a votar, y los tienes operando voto, teniendo influencia. Yo estoy convencido que muchos de esos es que te costaría encontrar 500 personas que votaron por él. Es que ese es otro pendiente, ¿verdad? O sea, no necesitas ni siquiera ser residente
del distrito Eso. donde te Que por ejemplo proponen, Andrea Villagrán ¿verdad? no es oriunda de la ciudad, pero vive en la ciudad, desarrolló su vida aquí durante mucho tiempo, pero ni eso es Ni eso, ni siquiera ser residente del lugar, mucho menos, digamos, ser ciudadano, digamos, que ahí tenga su DPI y todo el tema. Y el otro tema es que no necesitas ser afiliado al partido político. Entonces resulta que un diputado, que es ahorita diputado por Jutiapa, hace un mal papel con el partido X y en la próxima es candidato en Huehuetenango, donde O va a el Estado entrar por Nacional, minorías, ¿verdad? Sí, sí, está o, bien conectado al y partido. con otro partido, no con el mismo, ¿verdad? Porque siquiera los del mismo partido lo reconocen. Que en ese Es- sentido me parecía mejor que el diseño original de la Constitución, en el cual no existía la lista nacional, sino No. que era un espacio que estaba amarrado al voto presidencial. Yo insisto en eso que fue también totalmente a propósito y siempre pongo de ejemplo a Telma Cabrera, ¿verdad? Porque quedó en cuarto lugar, Sí. ¿verdad? Y solo tenía una diputada que había ganado porque ella había hecho su campaña en su distrito. Pero ¿en dónde quedaron todos los votos de Telma Cabrera es. de un cuarto lugar cuando si hubiera estado ese listado de diputados y diputadas amarrada a su papeleta, hubiera tenido 4 diputados o diputadas representando a ese partido, a ese movimiento? Y que no quiere decir en que el no hay Congreso, independencia de ¿verdad? poderes, pero en un diseño unicameral tienes que tener también ese tipo Claro, de esa fue la idea de los constituyentes. No Pero lo que tenemos plata, que tener ¿verdad? son elecciones cada Sí. 2 años. Ah, no, después de la yo creo que Ya, los dos eso temas. eso lo hablamos Eso hace ya un lo- momento. Yo creo o que sea, son los ese dos es lo temas. más Hay que regresar a que la lista nacional esté amarrada al candidato o candidata a la presidencia y las elecciones deben ser a mitad del periodo. Sí. ¿verdad? Y yo regresar a los 5. Bueno, pero si es a mitad del periodo. Metamos una reforma constitucional que diga se anulan las reformas del 93, Sí, 94. justamente, y se acabó. Y eso se vuelve Igualito. facilito de regresar. Y al mejoraría tema, bastante, ¿verdad? sí. Pero no, hay temas que nos quedaron pendientes. Y el tema obviamente de Hay la que hacer independencia una- judicial, ¿verdad? O sea, no podemos tenemos tener que hacer periodos una tan reforma de cortos y seguridad cambiarlos en justicia consumo. urgentemente. Pero ahí descubramos quién estuvo detrás, quiénes son las mentes intelectuales de esa reforma. Pues se han El sector escondido, privado, y el sector tratando- privado tradicional de y este país era entrevistémoslos, qué es lo que motor estaban de eso, pensando. sí. Maco García Noriega. Son Esa esa sería gente. una gran entrevista, claro. ¿Ah, sí? Sí. Hay que preguntar a Abela Castro, que es la presidenta del Arabela. Congreso Pero en aquel sí. entonces, ¿verdad? De las grandes mentes jurídicas que amarradas a ese sector, que es, digamos, esa es la parte más alta de la legitimidad social Hablando de ese de- sector en la historia Sí, de Guatemala. en ese momento. Pues bueno, tenemos una responsabilidad. Gracias por aprender de ustedes. No me los pierdo para estar aprendiendo ahí, ¿verdad? No, igual Un yo, temita o algo yo, por yo el le estilo. pongo el ojo también a tu podcast. No, pues, muchas las entrevistas gracias. son muy buenas. Me parece que ustedes dos están haciendo grandes entrevistas. Por supuesto, yo soy fan de las que hacemos en Tangente. Me parece que son piezas que ojalá queden para la historia. Cabal, las entrevistas con los viejos zorros o escuchar verdaderamente cuando entra esta nueva camada de gente que está tomando espacio en la administración pública con esta apertura que se dio. Te vuelvo a la pregunta, ¿cuál has disfrutado más? Difícil. Yo creo que las de Portillo han sido especialmente buenas. Y la de Taracena es Sí, hombre. genial. Es que la de Taracena además tenía pedazos tan divertidos. Es que él es un Pero caso, verdaderamente es un genio, tan sí. divertidos de escucharlo. No, me recordaba historias que me habías contado vos. Y no sé si vos te acordás de una anécdota que me contaste de la constitución de una... No sé si era la constitución de un partido, de una asamblea, que a algunos magos se les ocurrió hacerla en papel y que terminaron poniendo la dirección de un hotel y resultó que era un motel y la tuvieron que repetir y que al final de cuentas llega el del TSE y se da cuenta ahí entre todo lo que estaba sucediendo alrededor del motel. Una asamblea. Sí. Esas historias son Nos obligaron a divertidas. repetirla en el mismo lugar. Y estábamos Y era metidos un en motel. un cuartito de un motel, ¿verdad? Ahí en la, Mano, en esas la historias quinta, son o sea, fantásticas. Y con el del TCE y los Porque eran ruidos alrededor, ¿o qué? los que tenía un representante del tribunal, ¿verdad? Y ahí metidos los de Y Era decía el de, y sesión decía el del comité representante, ejecutivo, aquí ¿ah? fue, ¿verdad? Sí, Sí. sí, aquí estuvimos. No, porque ni siquiera, no porque era, la asamblea la habían hecho los que perdieron después el Contala bien, así para que porque yo la media la arruiné. Es que no, así fue, no fue totalmente así, ¿verdad? Era aquellas peleas fantásticas Qué cosa tan buena. del PR entre la vieja guardia y la patojada que nos dejaron entrar en la constituyente, peleando ahí. Ganamos la batalla y nos dice, bueno, repítanla, pero tiene que ser en el mismo lugar en que la hicieron, pero ya era los que habíamos logrado ganarla. Y cuando buscamos la dirección, era un motel, ¿verdad? En la zona 1. ¿Y aquí tenemos que hacer? Sí, aquí es el mandato, ¿verdad? Sentaditos, ¿ah? Qué genial. Entre aquel... Ahora de las que yo he hecho me he disfrutado mucho la que le hice a Carlos Mendoza y la que Ajá. le hice a Pati Orantes. Me gustó mucho realmente otra vez un cambio que yo sentía necesario. No conozco a María José Iturbide, me pareció incluso que su salida hay para debatir si Para había que ser debatir, así sí. de drástico como fue Bernardo. Pero si algo me dio gusto es verdaderamente una persona
tan congruente como Patti. Con Patti puedes estar en desacuerdo en algunas cosas, pero es una persona con una energía, con una honestidad que yo creo que se merecía en esta administración un cuadro político en ambiente, tenía que ser. Me gusta ver esos cuadros políticos en el gobierno de Bernardo. Yo perdí una aliada porque yo en Pati tenía el tema del Congreso ahí, pero porque no se perdían las capacitaciones. Y lo otro es Carlos, ¿verdad? O sea, quien conoce a Carlos y lo que es a nivel humano, pero después la pasión que tiene por el tema de políticas públicas y que está en CGPLAN es tan congruente. El espacio donde tuvo que explicar, por ejemplo, una decisión complicada que fue de las primeras que tuvo que tomar este gobierno de renovar los seguros del INDE, ¿te acuerdas? Esa fue una entrevista que me disfruté mucho también. Así ¿Él? ¿De las que tú has hecho o las que yo he hecho? Las que vos has hecho. Sí, definitivamente Taracena. Taracena es que te lo pasas muy bien. Y aprendes. Taracena, lo invitas a tomar un café en privado y la pasas bien. Mira, ¿no te ha tocado gente que te... No se vale, Mario, que no vengas aquí. ¿No te ha tocado gente que te para en la calle y te da su opinión de lo que piensa? Sí. No, muy satisfactorio, ¿verdad? Y nadie enojado, así como, por ejemplo, yo que te escribí de por qué entrevistaste. No, perdí un par de amigas y amigos, digamos, en el tema. No solo que, en tu caso, pues, se vale discutir, ¿verdad? Y todo el tema, ¿no? Un par de, lo borro, ¿verdad? A mí hoy tuve... Lo bloqueo. Acabo de entrevistar a Benke y a Kenny Monzón, dos amigos míos de toda la vida gays. Y me entrevistó así, me atajó, perdón, en la calle, así, molesto porque yo había tocado ese tema y todo. Y bueno, yo así como, gracias, ya me voy, pero quería seguir la conversación. Hay un momento donde uno también le tiene que decir, está la sección de comentarios y los puedo leer, ¿verdad? O sea, podés no haber visto el podcast, nadie te obligó a escucharlo si no estás de acuerdo y todo. O sea, también hay una parte donde tampoco quiero tener una conversación con vos si no te conozco. O sea, buena onda, gracias, pero está la sección de comentarios y lo voy a leer con mucho gusto, ¿verdad? Pero, y es curioso, estos formatos, a mí lo que me gustaría saber es finalmente a cuánta gente llegan, ¿verdad? Porque es muy difícil saberlo. Es difícil de medirlo porque digamos que los convertís en Twitter, los convertís en TikTok y la gente que los replica y al final no tenés... Entonces, no, digamos, tienes ahí porque la verdad es que a mí sí me sorprendió mucho, viniendo de la experiencia de la tele, que estuve 4 años en Sin Filtro de Guatevisión, que era un programa bastante exitoso dadas las circunstancias. Yo he tenido mucha más gente parándome por Tangente, que es un podcast, que en esa época por Sin Filtro. Sí, muchísimo más. Lo hemos platicado. Y digamos, todavía en la época de radio, había alguien que me paraba y me decía, Sin Filtro, usted estaba en Sin Filtro hace unos años. Pero muy poca gente te paraba por la radio. Pero ahora, a mí ya no me volvieron a mencionar Sin Filtro jamás. Todos son comentarios de Tangente. Y de todas las edades, ¿verdad? Ustedes, porque uno cree que como son plataformas nuevas, no. ya no. En la fiesta de Tangente, o sea, porque hicimos una fiesta, la verdad es que era para la chaviza un poco. Sí, pues. Y cuando vamos viendo la gente que llega, que eran de otras edades, igual fueron a bailar cumbia y a escucharnos y a manifestarnos aprecio. O por lo menos a pasar a saludar, digamos. Sí. Hubo un grupo de señoras que yo no soy muy sentimental, la verdad, pero a mí sí... O sea, se me hizo un nudo en la garganta, sí me pegó. Bueno, a mí... Porque no dijo... creo que hablaron también con los demás, ¿verdad? Pero a mí una señora me dijo, hoy me desperté contenta porque sabía que iba a venir a saludarlos a ustedes. Yo, o sea, me quedé así, aguantándome, ¿va? el lagrimón y es muy satisfactorio. Y la verdad es que a la larga lo que más orgulloso me hace a mí sentir de Tangente no son, de hecho, los que uno participa y los programas de análisis. Porque esos además son efímeros. Algunos quedarán y serán interesantes algunas partes de ellos. Pero las partes en las que yo no estoy. Primero esas piezas de hemeroteca que está haciendo Daniel con las entrevistas. Pero después ese espacio que hacemos en el cultural. Yo estoy verdaderamente orgulloso y orondo de lo que están haciendo Arnoldo Galvez y Luis Méndez Salinas con el serial de historia. Digamos, apenas por el 6º episodio y apenas hemos llegado en 6 episodios, que son 6 horas y pico, al clásico maya, porque estamos contándolo con gente de primer nivel. Aquellos dos son fantásticos y llevan un experto temático por cada una de esas. O el espacio que tiene Juan Pablo Dardón también en el cultural. Y algunos nos dicen son los podcasts con menos audiencia, pero en esos temas en Guatemala también es importante. La otra vez me lo decía Arnoldo, me decía, mira, incluso si son programas que tienen 2,000 vistas,
mano, ¿cuánta gente llega a una presentación de un libro versus 2,000 personas que están interesadas y que lo pueden ver a través del podcast? Entonces, si todo lo demás y lo que nos permiten los anunciantes es tener el chiringo parado y tener el asunto que salga en números negros para que no perdamos plata y podamos tener esos espacios en esta sociedad que los necesita tanto, conocer su historia, la gente, o sea, el efecto que tiene el arte verdaderamente, la cultura, después que retroalimenta todo lo que son las instituciones y el modo de producción, vale la pena que hacer estas cosas. Ya ha sido una sociedad muy, muy miedosa de hablar, siento yo. Y muy conservadores somos y eso... Pero miedosa incluso, esta idea de no te metas, no digas, no hables, no... O sea, es como casi hacer cosas que son muy normales en otros países, suena aquí como medio disruptivo. Sí. Pero yo creo que eso ya, ese barco ya partió, ya no se puede parar esto. No. O sea, a mí una señora el sábado en un centro comercial me saca, ¿verdad? Y me dice, no se vale que usted no haga su fiesta, ¿verdad? O sea, que estuvo en la de ustedes y ahora nos está pidiendo que hagámosla, este país, esta fiesta. Hay que hacerla. Pues no se vale que no haya llegado hasta aquí, hasta el final, ¿verdad? Hoy estuvo por demás agradable estar compartiendo nuestro aniversario de todos aquí con, bueno, también al Bencho, al Benchim y todo el equipo y a Tangente y todos los demás, ¿verdad? Sí, y al equipo además que tiene el Bencho, que es un equipazo. Sí, es buen equipo y lo que están haciendo bien interesante. Es que a mí me gusta mucho, sobre todo para los que graban a diario y todo, ¿verdad? Aquí, pues, un Faisán Studios, un estudio aquí nuestro, ¿verdad? Felicitaciones. No. Gracias a ustedes, ¿verdad? De verdad, no se vale que no cuenten que estuvo agradable para que lo vean. Y nosotros es una vez a la semana para que lo vayan viendo por ratitos o lo vayan escuchando por ratitos, ¿verdad? Así que nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias.